Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con, con este encuentro. Agradecerles a jóvenes mineros por la invitación a la red de Jóvenes por el Desarrollo, al Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de La Serena. Me presento, soy Agustín Tapia, uno de los administradores de la red Jóvenes por el Desarrollo Sustentable de Argentina. Y ahora, con gran alegría, vamos a presentar a María Eulalia Silva, ¿sí? Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Ella en su trayectoria profesional se destacan más de 25 años de experiencia liderando la comunicación de diferentes industrias, empresas de servicio y universidades. Desde junio del año pasado, del 2020, empezó a paso firme y convicción el compromiso de promover el desarrollo de una minería responsable en Ecuador, y su gestión está enfocada en el diálogo directo de los diversos actores que están inmersos en la actividad minera, así como en el fortalecimiento de esta industria que se perfila como uno de los pilares para el desarrollo social y económico. María Eulalia, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que es muy especial estar aquí por varias razones. Primero, representando al Ecuador en este contexto minero. Ecuador ya tiene un hombre minero, por una parte, y por otra parte también es muy especial estar cerca de audiencias jóvenes como las de ustedes. El futuro de la industria depende de ustedes, de quienes se están formando, de quienes están aportando con innovación, con nuevas ideas, con nuevo conocimiento para esta industria. Y creo que es para nosotros importante eh, decirles que estamos de alguna manera de plácemes, estamos festejando todavía el primer año de operaciones mineras a gran escala en el país. Ha sido un año, el 2000, en realidad esto empezó en el segundo semestre del 2019, pero como todos comprenderán, para el 2020 eso se paralizó por razones de pandemia. Sin embargo, la industria ha sido resiliente, ha tenido la capacidad aquí en el Ecuador de demostrar el potencial que tienen. En un momento, además, supremamente sui generis. Estamos estrenando gobierno desde hace apenas un par de semanas, un gobierno más bien de corte liberal, de corte pro industria en general. La minería en el Ecuador todavía tiene que enfrentar algunos desafíos políticos y jurídicos, pero estamos trabajando a paso firme. Voy a empezar esta presentación contándoles un poco qué es lo que sucedieron los meses anteriores, ¿no? Eh, Tenemos dos minas industriales que están funcionando en el sur del país, en la provincia de Zamora Chinchipe. Estas dos minas arrancaron su operación en el segundo semestre del 2019. Después de haber recorrido un largo camino. Una de ellas es Fruta del Norte, otra es Mirador. Fruta del Norte con bandera canadiense, Mirador con bandera china. Pero estas operaciones tuvieron que sortear 15, 18, 20 años de camino para empezar a producir. Con el aporte de estas dos minas y también el aporte de la pequeña minería, yo creo que se han hecho ya, se han llegado a hitos muy importantes. El Ecuador el año pasado, con apenas 10 meses de operaciones, porque todos estuvimos paralizados, logró exportar $1.000 millones de productos metálicos. También otro dato que es sumamente interesante de contar, que va más allá de una anécdota o de una opinión, sino que es un dato certero, es que la provincia de Zamora Chinchipe, justamente que alberga estas dos grandes operaciones, es hoy por hoy la provincia que mejor desempeño muestra en cuanto a reactivación económica.
¿no? También nos es grato decir que prácticamente el 70% de impuestos que se recaudan en dicha provincia viene de la minería. Los dos grandes contribuyentes son estas minas. Pero más interesante es saber quién es el tercer mayor contribuyente. El tercer mayor contribuyente de esta provincia minera es un emprendimiento, que ahora ya no es emprendimiento, ahora es una pequeña industria operada por gente de la zona, operada también por ex trabajadores de Fruta al Norte, que hoy brindan servicios de alimentación, logística y lavandería en la zona y que son los terceros mayores contribuyentes. Eso da cuenta no solamente del influjo que tiene, el influjo de dólares que tiene la minería en la economía, sino también la capacidad de generar una cadena de valor. El Banco Central del Ecuador ha identificado que la minería ha sido el sector económico en el país con mejor desempeño en el último año. Y podemos decir que prácticamente la mitad de la inversión extranjera en los últimos años ha venido de la minería. Ese número fluctúa, pero prácticamente se podría decir que es la mitad de la inversión extranjera. ¿Cómo operamos? Creemos profundamente en la minería responsable y la Cámara de Minería del Ecuador representa a esa minería responsable, una minería que está comprometida con generar una cadena de valor. Hay un compromiso de las empresas por hacer compras locales, por generar empleo local. Ya también podemos decir, y con mucho orgullo, que son 10 las universidades que en el Ecuador ofrecen en su malla curricular carreras relacionadas con la minería. Muchas de esas universidades no están ni en Quito ni en Guayaquil, que son las dos grandes ciudades, sino más bien en zonas mineras. En ciertas fases de la minería, esta puede generar por cada empleo directo hasta 5 empleos indirectos. Pero estos son números, pero más allá de los números están las personas, que es quizás la columna vertebral de nuestra industria, el compromiso con las comunidades. Hasta el año pasado, la industria apoyaba alrededor de 300 proyectos de emprendimiento, muchos de los cuales están enfocados o priorizan a las mujeres cabezas de hogar. Esos son números también, pero quizá lo más enriquecedor y lo más lindo de esta industria es escuchar y compartir con la gente que ha visto en esta industria una posibilidad de desarrollo para ellos, para sus hijos, para su familia. Gente que antes, en zonas muy remotas de nuestro país, en donde no abundan las alternativas, han encontrado alternativas. Mujeres empoderadas que empiezan a sacar adelante sus emprendimientos conjuntamente con otras mujeres y que empiezan a brindar una serie de bienes, de servicios a los proyectos y a las operaciones mineras. Mujeres que sueñan con educar a sus hijos, mujeres que sueñan que sus hijos tengan lo que ellas no tuvieron, que fue una educación profesional, que vayan a la universidad, que se queden en su propia tierra generando progreso y generando recursos para esas comunidades. Por supuesto, otro de los ejes importantísimos que hoy por hoy guían el accionar de la industria minera responsable en el Ecuador es la reactivación. Ecuador tuvo una caída muy importante el año pasado. Fue un año de caída general. La pandemia no discriminó banderas ni fronteras. Pero el Ecuador, a diferencia de, por ejemplo, nuestros hermanos peruanos o, por ejemplo, nuestros hermanos chilenos o colombianos, tuvo una de las caídas más grandes de la región. Llegamos casi al 9% de decrecimiento en nuestra economía. Es la crisis económica más importante registrada por el Banco Central. Este año se prevé un crecimiento de alrededor del 3%. Estamos hablando entonces de que tendremos
apenas una recuperación del 3%. Sin embargo, allí, y no lo digo yo, no lo dice la Cámara de Minería, lo dicen las autoridades bancarias del país, lo dice también inclusive el presidente Lasso ha dicho el día de ayer, fue muy explícito en decir que confía en que la minería será parte de la gran inversión extranjera que recibirá el país. Entonces, esta industria está comprometida con la reactivación económica del Ecuador. El año pasado, 1.000 millones en exportaciones, 470 en pago de tributos, 370 de inversión extranjera. No tenemos la industria minera consolidada que pueden tener ustedes, los hermanos chilenos, ni tampoco los hermanos peruanos, pero estamos caminando. La industria minera a gran escala no es una quimera en el Ecuador, ya nació hace poco más de un año y las proyecciones son importantes. Ahí pueden ver un poco de números. Efectivamente, en la última década, del 2010 al 2020, prácticamente 4.440 millones de dólares de inversiones. Casi el 50% de la inversión extranjera directa que ha recibido el Ecuador. Hablemos un poco de estas operaciones. Fruta del Norte y Mirador, ambas están en Zamora Chinchipe, como les decía, una provincia meridional colindante con Perú. Fruta del Norte el año pasado es una mina aurífera. El año pasado produjo 242.000 onzas de oro y se ha anunciado un incremento en su capacidad de producción del 20%. Hasta la fecha, esta mina exporta el 43% del total de la producción nacional de minerales. Por otra parte, Mirador es una mina cuprífera. La operación está a cargo de Ecuacorriente. Hasta noviembre del año pasado exportó 168.000 toneladas de concentrado de cobre, que implicó un valor de 248 millones de dólares. Tiene unas reservas probadas de más de 3 millones de toneladas. En la fase de construcción de minas se generaron más de 2.600 plazas de trabajo directo, casi 8.000 indirectos, dando un total que supera los 10.500 empleos. Hay que tomar en cuenta que además el Ecuador es un país de 17 millones de habitantes, de tal manera que 10.000 empleos, me parece que la población económicamente activa del país está alrededor de los 8 millones de personas, de tal manera que 10.000 empleos es una cifra importante, tomando en cuenta que estamos hablando de una sola operación. La minería es una oportunidad de oro. Son muchos los sectores beneficiados. Esto no es una excepción en el Ecuador, también lo es en Perú, en Chile, en Argentina. Esta industria es capaz de generar, por supuesto, divisas para el socio natural de la industria, para el dueño de los recursos, que es el Estado. Tomando en cuenta además que en el caso del Ecuador, a diferencia de otros países de la región, nosotros tenemos una economía dolarizada, nosotros no emitimos nuestra propia moneda, de tal manera que en un país con una economía dolarizada, el influjo y la inyección de dólares a través de la inversión extranjera es aún mucho más importante. Pero no son los únicos beneficiados. Por supuesto, están los gobiernos locales, las comunidades, los emprendedores, los pequeños, medianos y grandes empresarios. Tomando en cuenta algo que ustedes también lo tienen en sus países, esta no es una industria netamente de técnicos, es una industria que alberga una serie de profesiones y una serie de oficios. Se necesita mucho transporte, se necesita servicios legales, servicios contables, servicios generales como gastronomía, como medicina, como temas logísticos. En fin, es una industria que da cabida a un montón de oficios y profesiones. Creo que es importante también contarles que además de estas dos minas a gran escala, tenemos
varios proyectos de segunda generación que avanzan. Muchos de ellos, estamos hablando de 6, 8 proyectos que están terminando o ya han terminado fase de exploración avanzada. Muchos están ya en etapa de prefactibilidad, otros están entrando a la fase de prefactibilidad. Tenemos proyectos como Cascabel, Yurimagua, estos son de cobre. Tenemos el proyecto Cangrejos en la provincia del Oro. Tenemos proyectos como Ruta del Cobre o como Loma Larga. En Azuay tenemos el proyecto La Plata en la provincia de Cotopaxi. Todos esos son proyectos que avanzan y que también en la provincia de Bolívar tenemos el proyecto El Domo, que también está ya muy avanzado. Entonces, esperemos que en algún momento podamos decir, ya no tenemos 2 operaciones, ya tenemos 6, ya tenemos 8. Obviamente, ustedes están dentro de esta industria, saben que la paciencia es parte de las destrezas que un minero o una minera tiene que tener en esta actividad. Pero no solamente tenemos estos proyectos estratégicos o de segunda generación que avanzan. Tenemos proyectos en exploración, uno de esos, y sumamente interesantes. Tuve la oportunidad de estar ahí y compartir justamente con mi amigo Clemente, que lo veo al cabo de algunas semanas. Es el proyecto Guarinza en la provincia de Morona, Santiago. Yo no voy a hablar mucho de ellos porque están invitados y obviamente serán ellos quienes hablen, pero lo que quiero decir es que el futuro del Ecuador, y esto no estoy hablando como Cámara de Minería, estoy hablando como ecuatoriana. El futuro del Ecuador es un futuro que junto a una industria minera responsable se ve promisorio, se ve esperanzador. En medio de esta caída y en medio de esta crisis terrible, tenemos una esperanza de oro, de plata, de cobre, de molibdeno, que además está inmersa en un momento especial de la minería en el cual los precios del cobre, los precios del oro siguen subiendo. Les agradezco mucho, les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos. Trabajamos desde la Cámara de Minería para eso, para afianzar a esta industria, para dar a conocer una industria que es nueva, que como tal tiene encima mucho desconocimiento, y cuando hay desconocimiento hay cabida para los mitos, para los discursos antimineros, pero estamos comprometidos con esta industria porque creemos firmemente que constituye el futuro del Ecuador. Muchas gracias. Gracias a vos, María Eulalia. La verdad que fue un placer escucharte y tenerte aquí con nosotros. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Ricardo y a Clemente. Ricardo Obando, él tiene 12 años de experiencia en el sector público y también en el sector privado. Ha sido asesor del despacho del Ministerio de Minería y Ministerio de Sectores Estratégicos, así como director en las áreas de seguimiento social y del Ambiente y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, con vasta experiencia en procesos de control y articulación de política pública, planes y programas de los sectores de minería, hidrocarburos, electricidad, agua, ambiente y telecomunicaciones, con actores sociales, políticos, autoridades nacionales, gobiernos autónomos, descentralizados, experto en formulación y diseño de proceso de diálogo y concertación en el sector público y privado. Él es vicepresidente de gestión de Lowell Mineral Exploration, así que le damos la bienvenida. También está Clemente Swing, que él es miembro de la comunidad Shuar de Warins, si no después, por favor, que me corrija, y es líder de avanzada del proyecto Guarinza de Lowell Mineral Exploration. Bienvenido, Ricardo, bienvenido, Clemente, un gusto que estén acá con nosotros compartiendo esto. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a algunos países hermanos y colegas de Latinoamérica. Desde acá, desde Ecuador, desde Limón Indanza, nos encontramos en una ciudad, en un cantón que está en el corazón de la cordillera del Cóndor, en la Amazonía ecuatoriana.
Acá me acompaña mi colega, compañero y amigo Clemente Swing. Él es líder y coordinador del proyecto de avanzada y de las actividades que el proyecto realiza en campo. Y me acompaña hoy y vamos a exponer nuestra experiencia y darles algunos datos de suma importancia para ustedes. Agustín, ¿me ayudas compartiendo la presentación, por favor? Y me confirma si es que se la puede visualizar. Por el momento no. Fíjense si la pueden... ¿Ahí? Deben abrirla. Fíjense. Ahora sí. Perfecto. ¿Puedes poner el modo presentación ahí abajo? Perfecto. Perfecto. Todo ustedes. Muy bien, Agustín. Muchísimas gracias. Y pues nuevamente queremos agradecer por la invitación a la Red de Jóvenes por el Desarrollo Sustentable. Para nosotros es un gusto poder compartir las experiencias y poder informar al país, a Ecuador y, como no, a Latinoamérica y a los jóvenes que se están preparando para el desarrollo sostenible y sustentable del mundo, pues informarles nuestros avances, darles las noticias respecto a nuestro proyecto, y siempre va a ser importante poder contar cosas buenas. Para arrancar, nosotros acá en Ecuador somos Lowell Mineral Exploration. Ese es el nombre o la subsidiaria del proyecto Guarinza, es subsidiaria de la empresa Solaris Resources, que tiene domicilio en Canadá. A su vez, Solaris es parte del grupo Augusta. ¿Y por qué quisiera poner a consideración esta información? Porque detrás de este proyecto hay muy altos perfiles de toda América Latina, de Norteamérica y de América del Sur, grandes perfiles profesionales que están detrás de este proyecto y que apalancan el desarrollo de este proyecto en el Ecuador. Pues uno es Richard Work, Lucas Landín, Ross Beatty y por supuesto Dave Lowell. Dave Lowell, que es uno de los geólogos con más alta reputación por su capacidad en descubrir proyectos, en descubrir yacimientos en Latinoamérica. Y el grupo que está por detrás, pues son gente, profesionales con una capacidad enorme y una muy alta reputación para poder darle potencia, para fortalecer, para potenciar esos activos minerales que se encuentran en nuestro país. Entonces, es importante reconocer que detrás de este proyecto están los más altos perfiles profesionales que tienen muchísima reputación y una larga historia en el desarrollo y potenciación de activos minerales en Latinoamérica. Y cómo no, pues también reconocer que detrás de este proyecto tenemos la guía y el liderazgo de dos grandes profesionales. Estamos acá compartiendo también con algunos jóvenes geólogos que deben reconocer el nombre de Jorge Fierro. Jorge Fierro es uno de los ejecutivos del proyecto de la empresa que está liderando nuestro plan de exploración con mucho éxito y con muy buenas noticias. Él es ecuatoriano y está al frente de nuestras actividades y el desarrollo de nuestro programa de geología. A su vez, un gran colega, nuestro líder y amigo en todo lo que ha sido la estrategia corporativa, política y social, que es Federico Velázquez. Él es un ecuatoriano, peruano-canadiense, que con mucha visión nos ha guiado para el desarrollo de estrategias inteligentes de aproximación a los pueblos indígenas y de desarrollo de la minería industrial en el país. Importante esto porque somos parte de este grupo, porque sabemos lo que estamos haciendo, porque no estamos improvisando, lo que se diferencia de la minería ilegal, por ejemplo. Nosotros le estamos apostando al desarrollo legal, formal e industrial de la minería en el país. Este tipo de proyectos son beneficiosos no solo para las comunidades del área de influencia directa, sino como lo establece nuestra Constitución, la Constitución del Ecuador, son de interés nacional. Y los minerales desarrollados de manera formal, de manera legal, pueden convertirse en riqueza. Y esa riqueza debe ser repartida de manera justa y equitativa con las comunidades, con los cantones, las provincias del área de influencia y, como no, con el país. Esa es la diferencia de hacer minería con altos estándares, de hacer minería responsable y, como no, de hacer minería para la gente. La capacidad que tiene la minería no solo de generar fuentes de empleo, no solo de generar contenido local bajo el concepto de compras y servicios locales, sino la capacidad que tiene de potenciar el patrimonio que tenemos en Latinoamérica. Nuestro patrimonio mineral debe ser identificado, estudiado y, cómo no, potenciado. Y dando gracias, hoy por hoy, Lowell Mineral, Solaris Resources, somos
parte de un grupo de inversionistas con altísima reputación que tienen muchísima experiencia en la potenciación y en el fortalecimiento de estos yacimientos. ¿Quiénes somos y en dónde estamos? Les decía que estamos hoy acá en el corazón de la cordillera del Cóndor, en la Amazonía ecuatoriana. Nuestro proyecto se asienta en los territorios ancestrales de los centros Shuar, Warins y Yavi. Y eso es un dato importante, porque hemos entendido y sobre todo reconocido que las actividades de exploración minera que estamos realizando están dentro de un campo social, de un territorio cuyos propietarios legítimos son los centros Shuar, Warins y Yavi, porque a su vez este territorio indígena ha sido reconocido de manera formal por el Estado ecuatoriano. Y eso nos genera una certeza. Eventualmente, o bajo la aplicación de otras estrategias, no vamos a discutir si son mejores o peores, pero para nosotros esto nos ha generado certeza. El saber y conocer cuál es nuestra área de influencia directa antrópica, el reconocer que dentro de nuestro proyecto está un pueblo Shuar y que ese pueblo Shuar tiene territorio legal y legítimamente reconocido. Y eso es un elemento diferenciador. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a entender prácticas, costumbres, tradiciones, a adaptar un plan de desarrollo minero, adaptar a condiciones y particularidades locales. Creemos nosotros, no somos la fórmula perfecta, pero sí creemos que el modelo Warintza representa hoy por hoy la posibilidad cierta de desarrollo minero responsable en la cordillera del Cóndor y en territorios ancestrales indígenas como el de los centros Shuar, Warins y Yavi. Y a su vez, aprender a convivir, a coexistir con territorios biológicamente ricos y a su vez biológicamente sensibles. Pero somos profesionales que entendemos que nos estamos preparando, y ustedes como jóvenes, porque entiendo que no solo habrá jóvenes que se están preparando para ser geólogos mineros, sino también ingenieros ambientales, biólogos, sociólogos y antropólogos. Personalmente, soy cientista social y estoy convencido que la minería, el extractivismo, las industrias extractivas desarrolladas de manera responsable, desarrolladas para y por la gente, pueden convivir y coexistir en entornos sensibles biológicamente, ricos biológicamente y, como no, ricos en términos culturales y ancestrales. Nuestro proyecto se ubica en Limón Indanza, donde estamos ahora, en el cantón Limón Indanza y cantón San Juan Bosco, en la provincia de Morona, Santiago. Nuestros vecinos, nuestros socios y amigos hoy son los centros Shuar, Warins y Yavi, que es una población que ha ido creciendo producto de la presencia del proyecto minero en su territorio. Hoy, aproximadamente 800 habitantes son los que viven en los centros Shuar. Y adicionalmente, y como contexto, nosotros hemos creado una alianza estratégica, una alianza en conjunto con los líderes y lideresas de las dos comunidades que de manera periódica y que diariamente vamos desarrollando el modelo y vamos implementando las estrategias de toma de decisiones respecto al desarrollo del proyecto. Adicionalmente, para conocimiento de todos, nosotros hoy estamos en nuestro primer año de exploración inicial y la gente ha entendido, porque hemos trabajado mucho en procesos didácticos y pedagógicos para que la gente entienda que la minería en exploración es un proceso de largo aliento. No debemos perder en el Ecuador y en Latinoamérica, no debemos perder la capacidad, la vocación de explorar, de entender, de investigar, de estudiar nuestro patrimonio. Y eso es la minería en exploración. Felizmente y en conjunto con los centros Shuar, Warins y Yavi, hemos iniciado este proceso de entendimiento, encontrar el sentido de la minería en exploración para la gente y para las comunidades. Y nos ha ido bastante bien y tenemos resultados muy positivos que ya mi compañero Clemente los va a explicar. Como les decía, estamos en nuestro primer año de exploración. A la fecha nosotros tenemos construidas 14 plataformas y dando gracias al trabajo mancomunado, porque jamás vamos a hacer las cosas de espaldas a la comunidad, siempre de la mano vamos desarrollando nuestro plan de exploración. A la fecha, tenemos un aproximado de 34,000 metros de perforación, que son resultados para nosotros hoy por hoy positivos, alentadores. ¿Por qué? Porque este proyecto, y ya Clemente nos va a contar, tuvo una historia y estuvo más de 15 años paralizado por motivos de fuerza mayor,
porque existió en su momento un conflicto que escaló, llevó a la tensión entre las partes y la empresa fue expulsada de este territorio indígena. Clemente ya nos va a contar que él es testimonio, él vivió el proceso de transformación y diálogo de este proyecto. Por eso nosotros creemos que hoy por hoy los resultados que tiene nuestro plan de exploración son resultados alentadores, producto de un proceso de diálogo y reconciliación con la comunidad. A su vez, nosotros estamos en el proceso de ir identificando los depósitos minerales, de entender la composición y condiciones de los yacimientos o del yacimiento que está en el subsuelo ecuatoriano. Entendemos que esto es un proceso de largo aliento que requiere paciencia, estudios geológicos, estudios ambientales, estudios arqueológicos, estudios sociales, siempre van de la mano de nuestras actividades. Y a su vez hemos iniciado ya nosotros sobre todo la aplicación y levantamiento de información para obtener los estudios y que a su vez esos estudios nos permitan obtener los permisos ambientales para en unos 2 o 3 años poder migrar la fase de exploración avanzada. Entendemos que esto es una oportunidad para el país, es una oportunidad para las comunidades, pero si no lo hacemos de la mano de la gente, de las autoridades locales, pues nosotros estamos claros y convencidos que el proyecto eventualmente puede fracasar. Por eso es que doy la palabra a mi compañero Clemente Swin, quien es socio de la comunidad Warins, tiene una alta experiencia en el desarrollo de este proyecto y sobre todo tiene la sabiduría y la capacidad y el saber local para llevar adelante este tipo de actividades. Adelante, Clemente, con el proceso histórico de lo que ha sido la reconciliación, el conflicto y el diálogo detrás del modelo Warins. Ricardo, gracias, buenas tardes. Y Agustín, un gusto saludarles. Mi nombre es Clemente Swing. Trabajo para la compañía Lowell y también soy socio y líder de la comunidad Warins. Agradeciendo la exposición y la invitación con todos. Aquí, en día de hoy, estoy con Ricardo acompañando, ver la posibilidad de mostrar nuestro proceso de trabajo para el proyecto Warins. Como Ricardo mencionó, pasó una historia grande hace años atrás, 12 años atrás, digamos. La compañía trabajaba en Warins, pero el proceso fue algo que no pudo avanzar. Entonces, como siempre yo he dicho, muchos dirigentes a veces se ubican y dicen no al proyecto, luego llega a la comunidad, dice lo mismo, pero cuando hablan solo con el equipo de la empresa, conversan lo bonito en beneficio personal, pero en la comunidad siempre negando lo que hace. Por lo tanto, es que se crea ese tipo de conflicto hace años atrás. Como dijo Ricardo, ya fue la empresa expulsada el año 2006, al inicio del 2006. Después del año 2006 se quedó suspendida la actividad hasta el año 2017, en donde recién se inicia el diálogo con la empresa. Ese año yo estaba, como digo, el año 2015 legalmente fui electo 2 periodos como síndico de la comunidad y abrimos el espacio. Trabajé con la empresa, les di las cuotas que podían hacer para que pueda fortalecer. En el año 2017 inicia el proceso de diálogo, después de la suspensión por fuerza mayor, hace 12 años atrás. Entonces, conversamos, analizamos, era un proceso largo que teníamos que ver si es que se avanza o no se avanza. Y la comunidad empezó, pedir a la empresa que les devuelva lo que ellos habían obtenido, ¿no? Después de haber vendido los terrenos, pero dijeron, no, yo no vendí, se negaron hasta el último. Entonces nosotros como autoridades teníamos que ver la forma de resolver ese tema. Y el año 2018 se inicia, seguíamos con la conversatoria igualmente, y al final entramos en un censo de población, de vivienda y recursos, ¿qué es lo que necesitamos? Ahí tenemos al equipo de técnicos, estaban el equipo de geología que siempre va de la mano, también nos acompañaban los médicos de puestos de salud, el Ministerio de Salud,
fuimos conversando, analizando, y la comunidad siempre fue que les devolvamos los terrenos. Y era siempre, en todas las reuniones que sabíamos tener con la empresa, era primero devuélvame los terrenos. Entonces, llegamos, o sea, primerito para la empresa fue complicado, porque como les dije, el patrimonio o la capital de la compañía Lowell eran los terrenos ya que tenían en las manos. Pero sin eso, o sea, sin resolver temas de conflictos territoriales, no había cómo avanzar. Por eso se inicia nueva conversatoria con la empresa, con la llegada de Federico Velázquez, que gracias a Dios entendió que los terrenos, o sea, prácticamente que los terrenos no eran, o sea, no era para la compañía. Nosotros queremos, como siempre decimos, investigar los terrenos de las comunidades, de los pueblos ancestrales que viven aquí en Ecuador. Entonces Federico entendió y dijo, voy a dar un paso, y hemos dicho, vamos a dar un paso adelante, no hacia atrás. Empezamos la negociación para la devolución y la transferencia de los predios que habían comprado. En 2018, noviembre de 2018, se realiza la ceremonia de donación de predios. O sea, prácticamente estuvimos ya reconciliándonos todos para tener confianza, ¿no? Entonces, en ningún momento otras empresas ha demostrado recuperar, o sea, prácticamente Lowell perdió la confianza con la comunidad, la credibilidad de la empresa. La comunidad dijo, yo no creo en Lowell, no creo en Lowell, o sea, fue prácticamente que era no y no. Pero cuando ya empezamos la negociación para la devolución de los predios a la comunidad y la empresa dijo, después de que me devuelvas los terrenos, nos sentaremos a conversar y cualquier cosa podemos negociar. Entonces Federico tomó la palabra, dijo, pase lo que pase, voy a dar un paso atrás. Entonces se inició como es la donación de los terrenos. El año 2019, el enero ya, con toda la devolución de los terrenos que se entregó, la compañía dijo, ahorita ya les entregué los predios, aquí están sus títulos, aquí ahorita es de ustedes. Entonces la comunidad dijo, ahora sí podemos sentar a dialogar, conversemos qué vamos a hacer. Entonces prácticamente empezó, o sea, el miedo para la compañía también era, o sea, para nosotros que también trabajamos directamente como funcionarios de la compañía, era perder el trabajo, nos vamos a quedar sin trabajo. O sea, había mucha preocupación, ¿no? Pero la comunidad, como digo, saltó de alegría por la devolución de los terrenos. Entonces dijeron, vamos a cumplir nuestra palabra como lo comprometimos al jefe de la compañía. Entonces, el año 2019, el enero, firmamos el primer carta que llamamos Memorándum de Entendimiento. Y era el primer paso para dar hacia el proyecto. Y, o sea, hasta el momento no teníamos un avance en el tema de operaciones en el campo, pero teníamos, o sea, avanzando un proceso legal con la comunidad. En noviembre del mismo año se ejecuta lo que es el mecanismo de la consulta previa. Se hizo prácticamente como tipo un ensayo para ver cómo se puede desarrollar la consulta previa, porque prácticamente nuestra comunidad o mi gente no sabía qué era la consulta previa, pensaban que era como consulta popular, ¿no? Sí o no y listo. Pero al momento de hacer el mecanismo o el ensayo de la consulta previa, la comunidad y los socios de la comunidad Yavi Guaris llegó a entender que la consulta previa no es vinculante a las comunidades. Significa como decir, aquí no es que dice sí o no a la empresa, si es que dice no, ya nos retiramos. No, aunque salía que no, la ley dice que debemos cumplir lo que nos sujeta a la Constitución. Entonces la comunidad llegó a saber, entender y dijeron, entonces aquí estamos con manos abiertos. Luego de todo eso, en mayo de 2019 se saca el permiso de registro ambiental para ya prácticamente desarrollar las operaciones en el campo. Gracias a Dios, como dijo Ricardo, nosotros trabajamos con toda la legalidad y no mentimos a la comunidad.
somos transparentes en decir las cosas y en decir no también en las cosas que no se puede cumplir. Entonces, felizmente, como digo, estamos nosotros trabajando ahí. Prácticamente el 2020 fue nuevamente, como digo, firma de acuerdo, de accesos y también de los beneficios para las comunidades, tanto beneficio de cada uno de los fincarios. En ese momento, como digo, hemos avanzado prácticamente bajo la coordinación de las dos autoridades que es Yavi y Warins. Ellos también pusieron la mano para que el proyecto avanzara. Y hasta aquí hemos estado ya con esa lucha. Fue una lucha de que alguien recibía amenazas y todo lo contrario, te escribían por medio de redes sociales, te amenazaban a tu familia, pero cuando uno quiere hacer las cosas bien, entendiendo conjuntamente con la comunidad, no pasa nada. Por lo tanto, el día de hoy estamos aquí sentados. Yo de mi parte, como dije, siempre he venido apoyando y estoy para apoyar para que el proyecto avance, porque la mira nuestra o la mira mía es en el futuro desarrollar un proyecto grande para nuestra generación. Gracias, Clemente. Y Clemente es el vivo testimonio porque él primero es socio de la comunidad y, por supuesto, después es un colega y compañero nuestro en la empresa. Pero primero es socio y en su momento él fue autoridad, síndico, se los conoce acá en la nacionalidad Shuar, se los conoce a las autoridades de los centros Shuar. Y creo que ese es un elemento importante, porque este proyecto cree en la sabiduría local, cree en la sabiduría ancestral que está, por ejemplo, hoy en Clemente. Y quiero recuperar 3 elementos fundamentales que nos ha dicho Clemente. 1, este concepto de la donación de los predios. En el 2005, el conflicto escala porque hubo un conflicto interno en la comunidad, ya que la empresa había adquirido de manera legal, con todos los requisitos que establecen las instancias gubernamentales, había comprado 26 fincas de propiedad individual en un territorio comunitario, en un territorio ancestral. Si bien es cierto, había absoluta legalidad detrás de esa compra, nosotros evidenciamos después de un proceso de investigación profundo, de un proceso de auditoría profundo y de conversar con la comunidad, identificamos que no existía una debida legitimidad. En ese sentido, fue el vector que nos ayudó a transformar el conflicto. Como decía Clemente, es en el 2018 que la empresa decide regresar esos 26 predios, esas 26 fincas, a favor y a título comunitario, porque la empresa entendió que no debemos llegar a acuerdos y peor aún disputas por la posesión de la tierra en un territorio indígena, sino más bien llegar a acuerdos sobre el uso y acceso a esa tierra. Eso es lo que entendió la empresa y felizmente fue el detonante de momentos y días mejores. Primer elemento. Segundo elemento, Clemente nos hablaba de la consulta y él ha dicho muy claramente, estándares internacionales y la propia Constitución del Ecuador establecen que la consulta previa a pueblos indígenas, a pueblos originarios, no tiene derecho a veto. Sin embargo, nosotros jamás vamos a trabajar en un territorio indígena sin el debido consentimiento de las comunidades, que es un elemento, que es un concepto profundo, porque nosotros bien podemos tener concesiones. La empresa tuvo durante 15 años bajo su propiedad 26 fincas dentro de sus concesiones a las cuales no podía ingresar. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hacemos los esfuerzos necesarios para obtener el consentimiento de las comunidades, no vamos a poder desarrollar nuestro proyecto. Segundo elemento. Tercer elemento, que para nosotros es fundamental, y lo ha dicho Clemente. Fue en julio del 2020, ya mismo vamos a cumplir un año, y nos estamos preparando para hacer la evaluación del primer año de vigencia del acuerdo de acceso, impacto y beneficios que firmamos, la empresa con la comunidad, con los centros Shuar, Warins y Yavi, con la anuencia y con la participación protocolaria del Estado ecuatoriano y de gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador. Creemos nosotros que actuar de manera transparente, de la mano y con el consentimiento con las comunidades, nos pueden llevar al desarrollo de un proyecto en exploración como este. Como les decíamos, existió un proceso de diálogo, una suspensión por fuerza mayor del proyecto, y eso nos llevó
a un proceso de reconciliación, una vez que entendimos dónde estaba y cuál era el problema. Y le denominamos esto la victoria del diálogo, porque una vez que el diálogo triunfó, se abrieron una serie de ventanas y caminos. El camino del cumplimiento de nuestro plan de exploración, como no, pero eso no era una condición. Lo principal era siempre fortalecer el proceso de participación y diálogo con las comunidades. Sin diálogo, sin comunicación transparente y sin buena fe, no puede haber minería responsable. Entender que este es un modelo participativo. Nosotros permanentemente estamos sometidos a la asamblea comunitaria. Nuestro proyecto, las decisiones que se toman en el proyecto, están sometidas al escarnio público de una asamblea comunitaria. La asamblea en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, es la instancia de toma de decisiones jerárquica mayor, en donde se toman decisiones, en donde se procesan diferencias y es un espacio de toma de decisión y principio de autoridad. Clemente, ¿nos puedes comentar un poco la lógica de las asambleas dentro del Centro Shuar? Como dice Ricardo, gracias. Bueno, la asamblea es una magna, organización que decide que se continúa o se aprueba la legalidad del proyecto. Si es que en la asamblea no se llega a un consenso de decir sí o no, no se avanza. Entonces nosotros, en las comunidades siempre desarrollamos eso. Hay siete miembros de la comunidad que dirigen a las comunidades, a los socios, y ellos también obedecen lo que dice los socios. Entonces, por eso es que en la asamblea siempre es una asamblea que decide, que puede romper muchas cosas, muchas resoluciones o acuerdos ya realizados, puede tomar, decir, sabes que hasta aquí llegamos y hasta aquí se queda. En donde los socios ponen sus ideas o sus inquietudes, entonces la asamblea resuelve en total. Lo que dice en la asamblea, nadie puede, uno después decir no, porque la asamblea decidió y eso hay que respetar. Correcto, eso es parte de que un proyecto extractivo se desarrolle en un territorio colectivo, en un territorio ancestral. Como nos ha dicho Clemente, el proyecto, el plan de desarrollo geológico está coordinado, convive permanentemente con estos procesos asamblearios de toma de decisiones. Nunca haremos las cosas de espaldas a la asamblea de los centros Shuar, Guarinziyabi, como herramientas precisas de participación, de diálogo y de resolución de conflictos, lo que nos lleva a, en su momento, obtener el consentimiento de las comunidades. Tenemos constituido un directorio, que lo denominamos el directorio de la alianza estratégica. Hemos creado una alianza entre Lowell, Warins y Yavi. Y este directorio está compuesto por 12 miembros de las dos comunidades, líderes y lideresas que forman parte de un espacio de planificación y diseño de decisiones, que después esa planificación y diseño pues están sometidos a la voluntad de las bases de la asamblea comunitaria, a las bases de los centros Shuar, Warins y Yavi. Tenemos un directorio como espacio de participación, planificación y toma de decisiones respecto al proyecto. Justamente el día de ayer, acá en Limón Indanza, tuvimos una de nuestras reuniones periódicas con los miembros del directorio para planificar, para procesar inquietudes, para procesar diferencias también, porque no todo es un bonito cuento, pero también es parte de este bonito cuento la discusión, la divergencia con responsabilidad, el plantear criterios en su momento críticos, pero con mucho sentido constructivo. Eso es lo que es del directorio y venimos trabajando de manera permanente con el liderazgo de los líderes de Warins y Yavi. Clemente habló hace un momento que se dio el proceso de consulta. El Estado ecuatoriano implementó un proceso piloto de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas, con las dos comunidades de Warins y Yavi. Una consulta que fue previa, libre e informada, porque el Estado ecuatoriano tuvo la oportunidad de informar, de exponer lo que es la política pública minera en los territorios indígenas de Warins y Yavi. A su vez, estos mecanismos se adaptaron a las particularidades culturales y ancestrales de las dos comunidades. Entender que es un proceso y un diálogo de buena fe. Y sobre todo, como lo cuenta y lo mencionó Clemente, estos procesos de diálogo nos han llevado a la posibilidad de asumir acuerdos. Y hoy por hoy tenemos el acuerdo firmado. Estas cartas son importantes y me gustaría aquí que Clemente
nos cuente un poco que la Peshá, que es del pueblo Shuar Arutam, en su momento, lamentablemente hoy, por su nueva autoridad y dirigencia, estamos un tanto distanciados, pero durante todo el proceso de diálogo, la reconciliación, participación y diálogo de este proyecto ha estado acompañado por el pueblo Shuar Arutam en su momento. Clemente, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, Ricardo, gracias por el espacio. Como dijo Ricardo, en esos momentos el presidente de Pueblo Shuar Arutam era Vicente Saquín, era socio de la comunidad Warins y fue también un líder, por lo tanto la comunidad confió en él y le pidió a la comunidad que seamos consultados, porque prácticamente el pueblo Shuar Arutam siempre decía no a la consulta, no a la minería, pero no era, como digo, no era consultado para tomar una decisión a las bases, como siempre dicen que vienen a hablar a nombre de las comunidades, yo hablo a nombre de mi pueblo, las bases, las comunidades que viven, la gente de la comunidad me dicen que no al proyecto. Entonces, cada autoridad ingresaba y era el mismo tema, pero cuando la comunidad decidió empezar, como digo, un reto, como yo siempre digo, para nosotros es un reto ver que sí se puede desarrollar con el proyecto minero. Entonces la comunidad solicitó a la organización, les dijo, por favor, nosotros sí queremos ser consultados. Si la organización dice no, pero yo como comunidad Warins y Yavi, yo sí quiero ser consultado, necesito recibir información por parte del ministerio. Entonces prácticamente exigió la comunidad al presidente y el presidente, en consenso de todos los presidentes de las asociaciones que conforman Pueblo Shuar Arutam, envía una carta al Ministerio de Energía para que puedan hacer el proceso de la consulta previa. Y el equipo del ministerio fueron transparentes, dijeron no hay normativa de la consulta previa todavía aprobada por el presidente del Ecuador. Y prácticamente lo que acabé de mencionar, nos dijeron, si es que la comunidad así desea y así nos permite, podemos hacer como un plan piloto de cómo se puede hacer una consulta previa. Entonces la comunidad decidió, por lo tanto la organización también envía una carta, de esa carta sale lo que hemos hecho nosotros, una consulta previa, libre e informada. Correcto. Eso respecto a todo lo que ha sido el proceso de diálogo. Adicionalmente, los centros Shuar Warins y en su momento el pueblo Shuar Arutam acompañaron todo el proceso de licenciamiento, todo el proceso de obtención de los requisitos, permisos y licencias que establece la ley y la Constitución para el desarrollo de un proyecto minero como el nuestro. Ha sido muy importante este acompañamiento de las comunidades porque esto reduce presión al tomador de decisiones público, a un funcionario público que quizás desde escritorio no conoce lo que está pasando en territorio, y que les lleguen buenas noticias, y que les lleguen cartas, y que tenga la visita de las autoridades de la comunidad, y que le cuenten de primera mano que hay un entendimiento, que hay diálogo. Eso reduce la presión, por ejemplo, para entregar un permiso ambiental, por ejemplo, para entregar un permiso de agua, que son tan complicados obtenerlos acá en el país. Felizmente, la empresa jamás va a acudir a algo que es absolutamente legal en términos administrativos, que es el famoso silencio administrativo. Nosotros siempre vamos a operar y vamos a hacer todo lo posible por obtener los permisos. Y eso hemos hecho, y felizmente el Centro Shuar y el pueblo Shuar Arutam en su momento, hoy el Centro Shuar, nos han acompañado muchísimo en la obtención de estos permisos. Vamos entrando ya en la parte final de la presentación en función del tiempo. Hoy por hoy nosotros tenemos una planta de 412 trabajadores. De estos 412 trabajadores, este es un dato importantísimo. La ley amazónica, acá, compañeros de Latinoamérica, existe una ley que determina que las empresas que realizan actividades extractivas deben tener el 70% de empleo del área de influencia o de la provincia amazónica en donde se desarrolla su proyecto. Nosotros estamos llegando al 97% del cumplimiento de esa ley. Y es un dato no menor, porque de ese 97%, que son habitantes de la provincia de Morona Santiago, de la Amazonía, de ese 97%, el 50% son trabajadores de los centros Shuar, Warins y Yavi. Es importantísimo, este dato para nosotros es fundamental. Del 97%, el 50% son gente que hoy por hoy,
gente de Warins y Yagui, que hoy por hoy están sacando adelante este proyecto en exploración en la cordillera del Cóndor. Adelante, Clemente. Clemente es la persona, es el líder Shuar, que trabaja para la empresa, pero que a su vez es socio de la comunidad, que es el encargado en el reclutamiento, capacitación, monitoreo y liderazgo de nuestros trabajadores en campo. Adelante, Clemente, ¿qué nos puedes contar al respecto? Gracias, Ricardo, una vez más. Agradecerles a quienes nos están escuchando, nos están viendo. Como dice Ricardo, nuestro equipo de trabajo que nos da mano de obra para que el proyecto funcione, la mayor parte son de las dos comunidades. Y hay 165 que son prácticamente de la Amazonía, de aquí de Ecuador, y el detalle que tenemos también 50 personas, o sea, 50 trabajadores son los restos de otros países, y prácticamente ellos son profesionales técnicos en áreas ya especializadas, y por lo tanto, como se detalla en la presentación, tenemos de Huarin, Sucuama, Iquiuan, Gualaquiza, casi de toda la provincia. La provincia de Morona Santiago tiene 12 cantones. Entonces, de 12 cantones tenemos ya empleados, como dije, 3, 4, 2, 1, por lo menos, que llevan, como ellos siempre me llaman, dice, cuando salen de vacación, Clemente, muchas gracias por el trabajo y gracias a la compañía, gracias a la comunidad, gracias a las autoridades. Yo regreso contento porque voy a llevar pan de cada día a mi casa. Entonces, es un orgullo escuchar a la gente que más necesitaba, a la gente que no tenía empleo, o sea, ingreso en su momento, pero ahorita sí lo tiene. Importante dato sobre los trabajadores locales, la fuerza laboral, el conocimiento Shuar, el conocimiento ancestral para el desarrollo de nuestro proyecto es vital. Y a su vez un dato muy importante lo que tiene que ver con contenido local, con compras a proveedores locales. Importantísimo, nosotros hoy tenemos 290 proveedores de la provincia de Morona Santiago. Es una provincia extensamente en términos territoriales, es grande, es una de las más grandes del país en términos territoriales, pero en términos demográficos está entre las menos pobladas del país. Y a su vez es una provincia que tiene importantes niveles y porcentajes de pobreza. Y para nosotros el que la minería responsable sea un elemento, sea un eje que multiplica y que dinamiza la economía local, para nosotros es importante, porque hemos logrado dinamizar economías cantonales, economías parroquiales y, como no, la economía comunitaria. La minería formal, la minería responsable es capaz de generar encadenamientos positivos, de generar una dinamización alrededor de los entornos comunitarios y, como no, convertirse en un efecto multiplicador y generador de divisas. El país tiene una economía dolarizada y necesita el ingreso de divisas frescas para fortalecer, pues, su economía. Entonces, hoy por hoy nosotros, si bien es cierto, parecería poco frente a un proyecto en explotación, pero hoy por hoy tenemos aproximadamente 290 proveedores locales de la provincia de Morona Santiago en los diferentes rubros: alimentos perecibles y no perecibles, bienes y servicios, maquinarias, equipos, suministros, etcétera. Y estamos dinamizando poco a poco las economías locales, y eso nos permite que en el primer trimestre del 2021 llegamos a un aproximado de 3.5 millones en compras locales. Finalmente, nosotros quisiéramos, me confirma la organización, tenemos un elemento que para nosotros hoy por hoy es un desafío, y entendemos que eso sucede en otros proyectos en el país y, como no, en Latinoamérica. La necesidad que tienen pueblos o comunidades empobrecidas de acceder a extraer oro de manera informal o de manera formal. Entonces, nosotros hoy por hoy estamos liderando en conjunto con la comunidad un proceso que creemos que es justo, un proceso en el que creemos y que le hemos apostado muchísimo, que es la posibilidad que tengan la comunidad, que tiene muchas necesidades y que tiene muchas ansias de hacer minería artesanal, y hemos entendido en que existe la posibilidad de formalizar y legalizar esas actividades y que caminemos de la mano en el desarrollo de una minería comunitaria de sustento familiar, pero que sea formal, que sea responsable, que obtengan los permisos. Si bien es cierto, es un camino duro y que poco a poco lo estamos dando paso a paso, pero hemos obtenido el apoyo de socios estratégicos como la Asociación de Ingenieros Mineros del Ecuador, quienes están acompañando el componente técnico. Hemos creado a su vez un acompañamiento
legal para que la comunidad entienda que debe cumplir con procesos, protocolos y permisos. Y llevamos ya a la fecha varias reuniones y talleres de trabajo en campo, en escritorio, para que la comunidad y sus líderes puedan entender que si vamos a hacer minería, sea una minería formal, sea una minería responsable con la obtención de permisos. Hemos realizado varios trabajos de campo, hemos realizado también muestreos, cateos, etcétera. Y no sé si me confirmas, Agustín, si tenemos unos 2 minutos para poder pasar. Estamos ya terminando, así que creo que no va a ser posible para darle espacio, digamos, a los demás que tienen que exponer. Así que agradecerles la verdad, Ricardo, agradecerte, Clemente, por esto que fueron comentando. La verdad que es un ejemplo y esperamos que no solo sea el comienzo, sino que esto pueda llevar, digamos, a que muchas empresas mineras y muchas comunidades originarias puedan trabajar en conjunto, ¿no? Sucede en Argentina y sucede en toda América y toda Sudamérica. Me parece que lo que está haciendo Lowell Minerals en el Ecuador es un ejemplo que todas las empresas tienen que tomar. Es un desafío que hay que tomarlo como tiene que ser, ya que la tierra o el lugar donde habita, digamos, está ocupado, por así decirlo, y la palabra de las personas, como este caso Clemente, es de total importancia, ¿sí? Entonces, una empresa que esté comprometida con las comunidades, creo que es el desarrollo que se viene, y yo los felicito. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Clemente. Ahora vamos a hacer... Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a las órdenes. Hasta luego. Vamos a hacer un break de unos 5 minutitos. Invitamos a que nos sigan acompañando a la próxima exposición. El enlace, como siempre, será enviado a través del correo electrónico, y cualquier consulta con respecto al tiempo se pueden comunicar con la organización. Un saludo, nos vemos enseguida.